f por g es derivable en x igual a a, y f entre g es derivable en x igual a a, siempre que g sea distinto de g de a, sea distinto de 0, ¿no? ¿Esto lo vimos? ¿Vimos la prueba de esto? No, ya no, me parece que no. No sé mis compañeros si se acuerdan. No, creo que no. Va. Entonces, yo voy a hacer la más complicada, que es esta. Ya a ustedes les toca hacer esta, ¿no? Estas tres, porque son tres. ¿Sale? Bueno, entonces, Maestra, me mandaste la fotografía, pero nada más con tu puntuación. ¿cómo? ¿Mandé la fotografía? Mandaste Ah, es la maestra de mi hermano, profe. Ok. ¿Cuántos ejercicios son? Híjole, no sé. No, todavía no lo hago. Como era para el jueves, lo voy a hacer el jueves en la madrugada. A ver, entonces, mm, pero se me olvidó. A ver, ¿cuánto vale f más menos g derivada en a? ¿No? Esta es muy sencilla, ¿no? Es la suma de las derivadas. F' en a más g' más o menos g' en a. ¿Ok? Este, la que ya cuesta un poquito de trabajo es la derivada del producto, ¿no? Que pues, toma la primera, la derivada de la primera, y multiplícala por la segunda. Y agrégale la primera por la derivada de la segunda, ¿no? La que está todavía más feita es la de la división, ¿no? F entre G derivada en A es igual a Que no la de multiplicación. Ah, no, era la de división, la que se dividía por g al cuadrado, ¿no? Así es, esa voy a escribir, ¿no? Esta importa mucho, ¿no? Este, quién es el divisor y quién es el dividendo, ¿no? Entonces es el dividendo, derivada del dividendo, es decir, la del numerador, y lo multiplican por el denominador. Le van a quitar, a diferencia del producto, le quitan, en el producto suman, en la división restan, f de a por g' en a, ¿no? Y dividen entre g evaluada en a al cuadrado. Era lo que decía su compañero. ¿Vale? Bueno, ya tienen la captura de pantalla de esta. Porque esta, la última, es la que vamos a trabajar. ¿Vale? Bueno, va. Entonces, ¿qué es la derivada? La derivada del cociente. Por definición, tengo que calcular el cociente, f de, ¿cómo le hago aquí? Mediante esta, ¿no? Es f de a más h entre g de a más h. Y le quito el cociente, hoy, aquí es g, y todo lo divido entre h, ¿no? Tengo que buscar este cociente, ¿no? Y ya después, si lo puedo simplificar, calcular el límite cuando el denominador se hace cero. ¿Ok? Bueno, entonces, para empezar, simplificar, ¿no? Pero sí escribir mejor, sí, ¿no? 1 sobre h y ahora sí. ¿Qué voy a hacer? Como conozco la derivada de f y de g, necesito aquí agregar, fíjense que aquí no puedo factorizar nada, ¿no? El denominador aquí en la primera es g evaluada en a más h y en la otra es g evaluada en a. No son iguales, ¿no?
O ni siquiera puedo factorizar el numerador. En la primera tengo f evaluada en a más h y en la segunda en a, ¿no? No puedo factorizar nada, ¿no? Pero voy a perseguir este cociente, ¿no? Este f de a más h menos f en a. Y bueno, entre h, ¿no? ¿Por qué? Porque esto yo sé que cuando hago tender a h a 0, ¿a quién tiende esto? Pues a f' en a, ¿no? Similarmente g de a más h menos g de a, ¿no? Entre h, a. Cuando h tiende a 0, pues esto tiende a g' de a, ¿vale? Entonces, repito, si quiero buscar este cociente, pues entonces aquí lo tengo que quitar, f de a, y pues ni modo, tengo que poner como denominador lo mismo que tiene esta, ¿no? Es decir, g de a más h, ¿vale? Ahora, esta cantidad yo no la tenía, ¿cierto? Entonces tengo que, como la quité, ahora la tengo que poner, ¿no? Así que el que quita, pues pone, ¿no? f de a, bueno, debería ser, ¿no? Pero ya ven que los funcionarios nada más quitan y ya no lo devuelven. G de a más h, ¿no? ¿Sale? Esto es un 0, ¿no? Y me falta f de a entre g de a. ¿Sí? Y ahora sí, ya tengo esta parte, ¿no? Como quería. Esto es 1 igual a 1 sobre h sobre, y todavía más, 1 sobre g de a más h por, por f de a más h menos f de a. Luego aquí más, puedo factorizar el f de a. Y aquí tengo un problema, ¿no? Aquí tengo quizás la diferencia, pero no la tengo en el numerador, la tengo en el denominador. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues voy a realizar la operación de fracciones, ¿no? Que es, bueno, pues esto es g de a menos g de a más h entre g de a más h por g de a, ¿cierto? Y aquí abajo lo voy a borrar. ¿Cómo ven? ¿Vamos bien o no? Pura álgebra aquí, ¿no? Entonces lo único que hizo fue con lo del final hacer la resta y ya de fracciones. Realicé la operación de factoricé f de a y me quedó 1 sobre g de a más h menos 1 sobre g de a. Entonces, realizo como realizamos las fracciones, ¿no? Multiplico los denominadores y en el numerador me queda g de a menos g de a más h, ¿no? Aquí lo tengo. Va. Muy bien. Entonces, déjenme acomodarlo ahora sí. 1 sobre h multiplica a todo esto, y también va a multiplicar a todo esto, pero déjenme acomodarlo así. 1 sobre g de a más h por f de a más h menos f de a sobre h más f de a sobre g de a más h por g de a por g de a menos g de a más h sobre h. A ver, todo, miren. Y díganme si hay... No se pueden traducir. ¿Cómo? A ver, déjame checar. Ahí ya se puede sacar el límite, ¿no? Cuando h tiende a 0 y quedarían las dos. No, nada más multipliqué por... reacomodé todo, ¿no? El primer, sumando, metí 1 sobre h a dividirlo, ¿no? A él, porque sí ya este sí sé. ¿Se acuerdan el que borré aquí abajo? Este va a tender a la derivada de f, ¿no? Este va a tender a 1 sobre g de a.
Este pues es constante, no depende de H, no depende de H, este sí depende de H, pero cuando H tiende a 0 va a tender a G de A. Y este va a tender a menos la derivada, ¿no? Porque, ¿se acuerdan? La derivada es G de A más H menos G de A, ¿no? Ujú. Y pues ya nada más saqué esto, ¿no? ¿Sale? Ajá, sí, 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 sí. Pues ahora sí, saco el límite cuando H tiende a 0. Y señores, este, esto es una suma, ¿no? Y cada sumando es un producto de límites que yo conozco. Entonces, por propiedades algebraicas de los límites, esto es, ¿a qué tiende esta parte cuando H tiende a 0? Pues tiende a G de A. O, ¿a qué tiende esto cuando H tiende a 0? Pues tiende a la derivada de F, ¿no? En A. Más, este y este son constantes, ¿no? O sea, no hay H ahí. Entonces, puede, más bien se quedan así. Esta función, cuando tiende a H a 0, pues tiende a G de A. Multiplicando este G de A, me quedo con F de A sobre G de A todo al cuadrado. Ujú. O, ¿a qué tiende? Pues tiende al negativo de la derivada de G. Ujú. Y pues ya, escrito como bonito. Fíjense, son dos fracciones. En el denominador este tiene G de A, este tiene G de A cuadrada. Entonces el denominador común pues es G de A al cuadrado, ¿vale? Aquí me va a faltar 1. Para tenerla al cuadrado necesito multiplicar acá. Y es G de A por F' en A. Menos por más da menos. Y esta sí queda igual. Esto es F de A por G' en A. ¿Vale? Profe, una duda. ¿Sí? ¿Por qué en la parte donde está G de A cuadrado, por qué no solo es G de A? Porque H tiende a 0, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, Entonces esta va a no, es tener más, sí, ya vi. Es más, GA, sí, sí. y ya tenía esta, entonces G de A cuadrado. Sí, es que pensé que era A por H, pero no es A más H. Es A más ¿Verdad? H. Sí, 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 sí. sí, sí. Ahora, por ahí hay algo que no les he probado, ¿eh? Que es, hay algo aquí que estoy considerando y que no se los había platicado, que es, la única hipótesis con la que yo estoy trabajando es que F y G son derivables, ¿vale? Y yo estoy usando este límite, miren. Lo voy a escribir en otro color y en una esquinita. Yo estoy usando el siguiente límite. Límite cuando H tiende a 0 de G de A más H es igual ¿a quién estoy diciendo? Aquí dije que era G de A, ¿no? Y acá también lo ocupé, ¿ya les vieron? Entonces esto es igual a G de A. Este símbolo era para decir que la función G era ¿qué? ¿Se acuerdan? Van a hacer examen de eso. Sí nos enseñó si eran Continua, ¿no? derivables o no. ¿Cómo? Otra vez. Era continua, ¿no? Exactamente, ese es el símbolo de continuidad, ¿no? Eso es decir que la función g es continua en GDA. Y la hipótesis me decía nada más que g era derivable. Entonces eso no lo hemos visto, ¿no? ¿Cómo es que si una función es derivable, entonces la función es continua? Al revés no se tiene, ¿no? Si una función es continua, no necesariamente es derivable, pero al revés sí, y es muy fuerte la derivabilidad, comparada con continuidad, ¿no? Si una función es derivable, entonces es continua. Al revés no, pero eso ocupé, ¿sale? Aquí. ¿Por qué se cumple eso? Bueno, ahorita lo vemos. Pero si me lo creen, si me lo dan por bueno, pues ya está. Aquí está la comprobación de que esta función, f de x entre g de x, es derivable en A, si ambas son derivables en A, ¿no?
Y la fórmula de derivación del cociente está dado de esta forma, ¿no? Tal y como la había escrito. Entonces ahorita lo que voy a hacer es probarles que si una función es derivable, entonces es continua. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿cómo le hago? Y entonces ustedes van a hacer la del producto, ¿vale? Van a hacer lo mismo. El truco fue, Pero ¿cómo se empieza? ¿Se empieza igual? sí, empiezas f por g, ambas evaluadas en a más h. Le quitas f por g, ambas evaluadas en a. Le vas a tener que ¿Entre quitar H un igual? producto de esta ¿O el forma. entre H ya no? ¿Cómo? ¿También todo se divide entre H o eso ya no? Sí, no, sí, también, claro, ¿no? La derivada siempre es la razón de cambio, ¿no? Entre el cambio que sufre la canción, la función respecto el argumento, ¿no? ¿Qué tanto? Profe, pues hacer todo esto no es lo mismo a cuando nos enseñaban en la prepa o secundaria, bueno, en prepa, lo de los 4 pasos y todo ese tipo, es prácticamente lo mismo, ¿no? Nada más lo estamos acomodando otra vez. Claro, así es. Este, ay, es que no me gusta la metodología, ¿no? Soy muy Sí, desordenado. creo que a Este, nadie le gustaba esa metodología. ajá, lo que sí se tienen que acordar es que la derivada siempre es un cociente, ¿no? F de x más h menos f de x. Aquí están midiendo cuánto cambia la función y lo comparan con el argumento, cómo cambia el argumento, que es h, ¿no? La otra, ¿cómo era? Era f en x menos f en a entre x menos a, ¿no? Pero es esto, ¿no? Este cociente lo tratan de simplificar y luego proceden al límite, ¿no? ¿A qué tiende? ¿Vale? Cuando h tiende a cero, es decir, el cambio en el argumento es infinitesimalmente pequeño, ¿no? Ujú. Sí, yo alguna vez los escuché, lo de los 4 pasos, pero no, siempre fui desordenado, entonces no, nunca lo seguí, ¿no? Pero sí, o sea, siempre comienzan con este cociente, ¿no? Entonces ustedes, ¿cómo van a comenzar? F por G menos F por G evaluada en A, ¿no? Todo lo dividen entre H. Tienen que agregar y quitar, tienen que quitar y poner un producto especial, ¿no? ¿Cuál? Pues para obtener F de A más H menos F de A. Entonces, si ya tomaron captura de pantalla de esta, pues ya les va a dar una idea, ¿no? Esta es más complicada en el sentido de que, pues no me quedó en el numerador G de A más H menos Sí, G. ya, bueno, al menos sí la saqué. Ujú, Eso es más. ¿sale? Bueno, entonces, siguiente resultado. Profe, ¿y en un examen suyo va a ser correcto los dos métodos si los llegáramos a emplear o solo el que nos está enseñando? No, bueno, la de la fórmula de cómo derivar cocientes, no, pues no se las voy a preguntar porque ya lo vimos acá, ¿no? Si acaso encontrar, no, ahora sí que como se acomode, ¿no? Pero sí debe estar completo en el sentido mm, de que sus operaciones estén bien hechas, ¿no? Y como que sí sigan un orden, ¿no? Por ejemplo, no pueden llevar a cabo el límite h de tender a cero si antes no han manipulado para simplificarlo, ¿no? Entonces, generalmente lo que se hace es simplificar el cociente de tal forma que el límite sea muy fácil o quede dependiendo de límites muy, muy sencillos de ver o muy conocidos, ¿no? Por ejemplo, la de seno de x más h menos seno de x, pues no es muy claro, ¿no? O sea, sabemos que la función seno es continua, entonces esto pues en principio es cero, entre cero, ¿no? Pero de eso a cómo llegamos, o sea, si alguien me dice, y si hacemos h tender a cero, eso es coseno de x, pues está súper incompleto esto, ¿no? ¿Sale? Aquí hay que hacer más operaciones, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues hay que describir seno de la suma de un ángulo
de las identidades trigonométricas y ver qué se puede reducir y dejarlo en función de límites que sean conocidos, ¿no? Ujú. Así que no deben de llevar el orden, el que yo les digo o el que de los 4 pasos, ¿no? Pero bueno, al examen nos va a pedir entonces toda la metodología de cómo hacer las derivadas así, o sea, no las va a pedir, como decirlo, por, o sea, no sé cómo decirlo, simples, o sea, simplemente hacerlas sin todo el método. Este, pues tienes que desarrollarlo todo para algunas, ¿no? Por ejemplo, para desarrollar esta, pues no se las pediría porque necesitaríamos la fórmula de cuánto vale la suma, ¿no? Del ángulo, pero si no mal recuerdo que es seno de x por coseno de h, no me acuerdo, ¿no? Necesitaríamos un formulario y la verdad, eh, no vale la pena, ¿no? Pero, por ejemplo, la que sí te sabes es calcular la derivada de x al cubo, ¿no? Digamos 2x al cubo, ¿vale? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ah, bueno, 2x más h al cubo menos 2x al cubo, ¿no? Y todo dividido entre h. Digo, este es un binomio al cubo, o sea, pero por supuesto que te la sabes, ¿no? No necesitas una formulita como aquí. Ujú. Este, si no te la sabes, pues lo desarrollas, ¿no? ¿Qué haces? Pues x más h por x más h, ¿no? Ya te da aquí, y luego, ¿qué haces? Pues ahora, lo que te dio aquí, vuelves a multiplicar por x más h, ¿no? Entonces aquí lo elevaste al cuadrado, y lo que te salió lo multiplicas por x más h, y ahora sí tienes x más h al cubo, ¿vale? Ya lo expresas y vas cancelando y así, ¿no? Ujú. ¿Vale? No se preocupen por demostraciones, O sea que mientras sea razonable, es correcto, ¿no? Sí, o sea, debe de llevar una lógica, es tu demostración, ¿no? Este, repito, si no es del todo claro, pues te lo voy a dejar indicado, ¿no? Esto no es claro, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué les iba a platicar? Ah, si f, ay mamá, esta es la goma. Si f es derivable en en x, lo que sea, entonces, bueno, mejor si lo especifico, en x igual a, entonces f es continua en a, en x igual a, ¿vale? Entonces vamos a ver, ay, voy a ver esto, ¿no? A más h. Pues esto es igual a, fíjense, esto es esto es f de a más h menos f de a más f de a, ¿vale? ¿Cierto? Sí, ¿no? Esto es igual a h por f de a más h menos f de a entre h más f de a. A ver, mírenla. ¿Voy bien o ya me equivoqué? Eso último ya no sé dónde sale. A ver, revísalo bien. Nada Checa. más le aumentó H, bueno, 1, ¿no? O sea, H ahí se elimina. Exacto. Entonces estoy multiplicando por 1, ¿no? Ese 1 lo miro como h entre h, ¿ok? ¿Sí todos? ¿Hasta aquí vamos entonces? Sí. ¿Qué pasa cuando yo hago tender todo esto, que es igual a esto, tender h a 0? Como f es derivable, ¿esto a qué tiende? Bueno, primero, ¿este a qué tiende? A 0, ¿no? ¿Este a qué tiende? A f'. Todo existe, ¿no? F' en a, pues es derivable, ¿no? ¿Sale? Este no depende de h, entonces esto es más f de a. ¿Y esto quién es? Esto es igual a f de a.
¿A qué llegué? Límite cuando h tiende a 0 de f de a más h es igual a f de a. Por lo tanto, f es continua en x igual a. Y pues ya está. A partir de que f es derivable en x igual a, ¿no? Ujú. Y era lo que ocupaba, ¿vale? Bueno. A ver. Oiga, profe, en la anterior que puso ahorita de 2x al cubo sale 6x al cuadrado, ¿no? Ajá. Ujú, así es. Ujú. Vale, gracias. Entonces, bueno. Pues puros teoremas y cuando aplicamos, ¿no? ¿Qué pasa si les pido derivar? Si ya probamos aquí que la derivada de seno de x es igual a coseno de x, No, ¿no? Bueno, a ver, todos, por favor, ayúdenme. Vayan al buscador y ¿cuánto vale seno de la suma de ángulos, ¿no? ¿Cuánto vale? Que no me acuerdo. Seno de x es igual a menos. ¿Pueden buscar, por favor? Y de una vez la del coseno, ¿no? Y ahí me la guarda. ¿Qué tenemos que buscar, profe? Perdón. Seno de la suma de ángulos, por favor. Va, va, va. ¿Cómo puede ser la demostración de coseno de x? No de la suma, sino de la derivada, ¿no? Ajá, de la derivada. Sí, quiero hacerla ahorita. Pero necesito... Profe, a mí me pareció, creo, seno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa por coseno de beta. Ah, no, Mira, me salió así, lo voy a escribir. Aquí. ¿O se lo dicto? Sí, espérame. Que Sí. me estoy acomodando aquí. Espérenme, dame chance. Muy bien, a ver. Entonces, vamos a calcular o comprobar, ¿no? Más bien demostrar la derivada de la función seno. ¿Qué tengo que hacer otra vez? Pues seno de x más h menos seno de x y todo lo divido entre h, ¿vale? Ahora, si me dices cuánto vale seno de la suma del ángulo, por favor. Ajá, es seno de alfa O sea, seno de x, por coseno de beta coseno de h, más coseno de alfa o sea, de beta. seno de h por coseno de x, ¿no? Menos seno de x, ¿ok? Entre h, ¿no? Esto es igual a, déjenme acomodarlo así. Seno de x por coseno de h menos 1 entre h. Más coseno de x por seno de h sobre h. Y ahora sí, señores, hago el límite cuando h tiende a 0.
¿Ya se llegaron? ¿Sí? ¿Hasta aquí, claro? Aquí nada más describí el seno de la suma de ángulos, ¿no? Y ya de aquí, ahora sí hice la división, acomodos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hice para que me aparecieran límites que yo conozco. Este es constante para h, ¿no? Entonces lo dejo fuera. Este es un límite que conozco, ¿no? El que conozco es uno menos coseno de h entre h. Cuando h tiende a cero vale cero, ¿no? Coseno de x es constante para h. Entonces, y sé cuánto vale el límite de seno de h sobre h. Cuando h se va a cero, ¿no? Tiende a uno. Entonces, a ver, tengo aquí seno de x por bueno, tendería a menos cero, ¿no? Que es cero. Más coseno de x por, y este límite vale uno. Y pues ya está. Entonces, límite cuando h tiende a cero de seno de x más h menos seno de x sobre h es igual a quién? A coseno de x. ¿Sale? Esto que, y del lado izquierdo, ¿quién es? Pues es la derivada, ¿no? De seno de x, ¿no? La derivada de seno. Ujú. ¿Queda claro? ¿Por qué coseno de h menos uno sobre h? El límite tiende a cero, no me quedó Esto claro. se les quedó de tarea, ¿no? ¿Se acuerdan que yo probé y, Ah, y se les quedó de tarea que uno menos coseno de h entre h tiende a cero, ¿no? Cuando h tiende a cero, ¿vale? Sería una buena pregunta para examen. Prueba que el límite tiende a cero. la voy Bueno, a poner más para adelante. estudiarla. ¿Sale? A ver, entonces, ahora ustedes hagan la de coseno. Es decir, ya que averiguaron cuánto vale coseno de la suma de ángulos, hagan lo mismo que yo hice acá, arriba, entre h. ¿Sale? A ver, inténtenlo. 5 minutitos. Yo me silencio. Sí, la FIT es esa. Va, 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 sí vi. Gracias.
¿no? Sí. Sería coseno de x por coseno de h menos 1 sobre h menos seno de x por seno de h sobre h, ¿no? ¿A qué tiende? 0 menos seno de x, ¿no? Y ahí está, ¿no? La derivada. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, si tienen una función definida como, x cuadrada por seno de x más 2x y les piden calcular su derivada, pues ¿qué tienen que hacer? Pues esto es una suma, ¿no? De funciones, hay que derivar cada función. Esta es un producto de funciones, ¿qué hay que hacer? Pues hay que aplicar la fórmula, ¿no? Entonces, la derivada de esto, pues es 2x por seno de x más x cuadrado por la derivada de seno, pues es coseno de x, ¿no? Y ya acabé de derivar la primera función, el primer sumando, ¿no? Ahora derivo el segundo sumando, que es pues 2, ¿no? Y se acabó. ¿Sale? ¿Qué más? En general, si g de x es igual a x a la n, en general g' se puede probar que esto es que n por x a la n menos 1, ¿no? Bien, comenzamos para n, de hecho podríamos intentarlo sin inducción matemática, ¿no? ¿Cómo lo haríamos? Pues sería x más h a la n menos x a la n sobre h, ¿no? Esto es igual a que pues sería x a la n más n veces x a la n menos 1 por h más n por n menos 1, ¿no? Entre 2 por x a la n menos 2, h cuadrado más y ya pues hasta el último que tenemos, n por x h a la n menos 1, ¿no? Más h a la n y todo lo dividimos entre h, ¿no? Aquí me va a faltar uno, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, bueno, y me faltó, híjole, qué feo lo hice, ¿no? Bueno, más h a la n menos x a la n, ¿no? Entonces hasta aquí está el binomio x más h a la n y aparte quito el x a la n, ¿no? Cancelo y divido de una vez entre h, ¿no? ¿Qué me quedo? Pues es n por x a la n menos 1 más n por n menos 1 sobre 2 x a la n menos 2, pero aquí sobrevive un h, ¿no? Y aquí me van quedando muchas cosas, pero con un h siempre sobreviviendo, ¿no? Entonces cuando hago tender a h a 0, pues esta es la única que sobrevive, porque todas las demás tienen a una h que se los va a llevar con él, ¿no? Se los hace 0. Entonces más 0, más 0, ¿no? ¿Quién es? Pues es n por x a la n menos 1. ¿Sale? Otra forma de mirarlo es forma por inducción, ¿no? Por inducción matemática. Consiste en dos pasos. Uno, por inducción siempre que la prueba jala, siempre que en su fórmula aparezca el n de los naturales, ¿no? Entonces, probarlo para n igual a 1 y 2, paso inductivo. ¿En qué consiste? En suponerlo cierto para n, probarlo para el caso n más 1, ¿sale? Entonces, primero, si f de x es igual a x a la n igual a 1, entonces f', ya lo probaron, ¿no? ¿Quién es? Pues es 1, ¿no?
x más h menos x entre h, es h entre h, que es igual a 1, y hacen el límite, pues se va a 1, ¿no? ¿Vale? Entonces es válida la fórmula, ¿no? ¿Por qué? Porque bajan el 1 y les queda x por 1 menos 1, que es 0, y entonces sería 1 por 1, 1. ¿Queda claro la fórmula? Si f de x es igual a x a la n, entonces f' de x es igual a n por x a la n menos 1. ¿Sale? Esta es la fórmula que quiero probar. Es válida para 1. ¿Sale? Paso inductivo. Supongamos que si f de x es igual a x a la n, entonces x a la n menos, f' de x es igual a n x a la n menos 1. Ahora voy a hacer el paso n más 1, el caso n más 1. Entonces define una nueva función g de x igual a x a la n más 1. Entonces, por demostrar, aquí entre paréntesis para tenerlo en mente, que g' de nx es igual a n más 1 por x a la n más 1 menos 1, n, ¿no? ¿Sale? Eso es lo que quiero probar, ¿sale? Bueno, entonces, pero g de x, la puedo mirar como f de x por x, ¿no? Bueno, por h de x, donde f de x es el caso que ya sé que es válido, y h de x, ¿quién es? Pues x, ¿no? La que conozco. Entonces g' en x es ¿quién? Es f' en x por h de x. ¿Sí me van siguiendo? Más f de x por h' en x. Sustituyo. f' en x, ¿cuánto vale? Pues vale n por x a la n menos 1 por h de x, que vale x, más f de x, que es x a la n, por h', que quedamos que era 1, ¿no? Entonces, n, híjole, ya no me ocupo. Me voy para arriba, ¿sale? Este es x, n, por x a la n, más x a la n, ¿no? Factorizo el x a la n, esto es x a la n, por n, más 1, y ahí está. Era lo que quería probar, ¿no? ¿Sale? Y pues ya está. Ya tengo esta fórmula de dos formas, ¿no? Por inducción o por definición directa, ¿no? Lo podemos hacer. ¿Vale? Entonces, voy a borrar. Entonces aumentan el número de funciones que ustedes pueden derivar, ¿no? ¿Qué pasa si f de x, digo, que valga 3x a la 7 menos 2x entre coseno de x? Tómala, ching, ¿cómo la hago, no? Si se van por definición, olvídenlo, ¿no? Yo me niego. Pero pues ya saben dividir cocientes, ¿no? Entonces, ¿qué es? Es la de abajo, coseno de x, por la derivada de lo de arriba, que vale 7 por 3, 21x a la 6, menos 2, y le voy a quitar el numerador, 3x a la 7, menos 2x, por la derivada del denominador, que es menos seno de x, y todo lo divido entre coseno cuadrado de x, ¿no? No hay forma de simplificarlo, si acaso menos por uno da más, me da seno, ¿no? Y ya, pero ahí queda. ¿Queda claro? ¿Ahí qué hizo, profe? Donde derivé la función, esta función, f de x. Ah, ok. O en donde me equivoco. Ajá. No, sí, se pasó. ¿Vale? Entonces, supongo ya han de estar hartos que yo hable y hable. Entonces, ejercicios. Y ya me callo, ¿no? Derivar las siguientes funciones, ¿no? 1, cotangente de x. 2, cosecante de x. 3, f de x igual a 3x a la cuarta por tangente de x, 4, g de x igual a coseno de x,
por x cuadrada menos 3x más 8. Ya con eso, ¿no? Que vaya. Ah, no, falta un cociente, ¿no? Ah, no, aquí está el cociente. Bueno, otra. GH de x igual a... pues, ¿qué será? Pues digamos que coseno de x sobre 4x. Esta. Vale. Vale, pues 5 minutitos para que calculen estas derivadas, ¿no? Me silencio. Sí, sí sería así. Pues sería seno de x por la derivada de coseno es menos seno, ¿no? Entonces menos seno de x menos, pues sería coseno de x por la derivada de seno es coseno de x, ¿no? Y todo dividido entre seno cuadrado de x. Y pues esto factorizan el menos y tienen un seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, y eso es 1, ¿no? Entre seno cuadrado de x. Y pues esto es cosecante al cuadrado de x, ¿no? Similarmente la de, ¿cuál? La de secante, que era 1 sobre Es coseno. menos 1 sobre seno cuadrado, ¿no? Ah, sí, menos. Ajá, me faltó. Ujú. Prima, esto es, la derivada de 1 es 0 por coseno de x menos, 1 por la derivada de coseno es menos seno, entre, coseno cuadrado, ¿no? Y esto es menos por 1 da más, da seno de x por sobre coseno cuadrado de x. Esto podemos verlo como, si estoy bien, 0 por coseno menos, ajá, entonces esto es La secante, ¿no? por, seno de x sobre coseno de x, ¿no? Este es secante por tangente, ¿no? Entonces la derivada de la secante es igual a secante por tangente, ¿no? De x. Mientras que la derivada de la cotangente, bueno, si calculan la de cosecante, les va a dar cosecante, de hecho negativo, ¿no? Cosecante por cotangente de x, ¿no? X. ¿Vale? Mientras que la derivada de cotangente les da menos cosecante cuadrada, ¿no? ¿Vale? Muy bien. ¿Qué más? A ver. Bueno, ahora, supongamos que ustedes, tienen dos funciones, f y g, tales que g es derivable en a y f derivable en, eh, en g de a, ¿no? Es decir, en la imagen de g bajo a. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con esta función, no? F compuesta con g, entonces, f compuesta con g es derivable en a y f compuesta con g. La derivada en a es igual a f prima evaluada en g de a por g prima en a. ¿Alguien se acuerda cómo se llama este teorema? No me acuerdo, la verdad, profe. Regla de la cadena, ¿no? Y es
derivan funciones, composición de funciones, ¿no? Por ejemplo, esto nos abriría la puerta para poder derivar seno de seno al cubo de 4x a la 8 menos 3, por ejemplo, ¿no? Es una mega composición, ¿no? De funciones, pero bueno, hagamos una más sencilla, ¿no? Seno de esto, ¿no? Entonces, ¿qué sería eso? Pues la derivada de seno es coseno evaluado en esto, que es 4x a la 8 menos 3, por la derivada de lo de adentro, que por sí sola es un polinomio, ¿no? 8 por 4 es 32, x a la 7, y la derivada de 3 es 0. Ya está, ¿no? Entonces, y fíjense que esa función no podría yo derivarla, por puras, reglas de suma o resta o multiplicación o división, ¿no? Necesito la composición de funciones. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué más? Bueno, vamos a verlo. ¿Cómo iría, no? Rápidamente. Su justificación hoy. Bueno. Entonces, regla de la cadena, ¿no? Bueno, voy a borrar todo esto. Ay. Y va, ¿qué tengo que hacer? Pues otra vez, ¿no? Es f evaluada en g, x más h, menos f evaluada en g de x entre h, ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces, atención. Yo sé, ¿cómo lo hago? Yo sé cuánto o a qué tiende lo siguiente, ¿no? Digamos aquí, déjenme usar otra cantidad, y más k menos f y, ¿no? Y dividirlo entre k, ¿no? Y vean lo que tengo acá. Finalmente sí estoy, o bueno, no sé, es lo mismo, ¿no? Finalmente esto que está aquí, g de x más h es diferente de g de x, ¿no? Es g de x más algún incremento, ¿no? ¿Sí? Puedo decir que g de x más h, puedo decir que es g de x más precisamente esto, ¿no? Más una k, digamos. ¿Sí? Pero ahora, vean la división, o sea, esta división directamente sobre f yo no sé manipularla. Yo sé esta, ¿no? Yo sé que si hay un incremento en k sobre el argumento de la función f, y luego lo divido, entonces sí, esto sí, cuando hago tender k a 0, esto sí es f', ¿no? F' en y. ¿Ok? Pero si aquí no lo veo, ¿no? No es estrictamente, ¿ya se vieron? Puedo definir la diferencia g de x más h menos g de x. Igual esto es un incremento, ¿no? K, ¿vale? Y este K lo estoy describiendo acá. F, lo sustituyo. G de x más K menos F en G de x. ¿Ok? Entre H. Pero mi punto es que si yo voy a hacer H tender a 0, ¿no? Pero no se va a 0 en la misma medida que K. Se va un poco diferente. Uh-huh. Entonces, ¿qué hago para poderlo llevar a este caso? Pues hago el truco de siempre, ¿no? Dividirlo entre K, F de G de X más K menos F en G de X sobre K, ¿no?
por, y aquí está acá, que se cancela, me daría 1, y este h que no lo tomé aquí, ¿no? Muy bien, pero aquí arriba voy sobre h, ¿no? Al que voy a hacer, atender a 0 es a h. ¿Qué onda con este k? ¿No? Chin, qué problema, ¿no? Ya lo sustituí por otro. Bueno, no importa. Va. Pero k, ¿cuánto vale? Vale la diferencia entre g de x más h menos g de x. ¿Qué pasa si todo lo hago tender cuando h tiende a 0? Pues ¿esto a qué tiende? A 0, ¿no? Porque g es derivable en x. Bueno, escribí en a, ¿no? Pero vamos a pensar en x. Es continua. Si es derivable en x, por lo tanto es continua. Ya lo vimos hace ratito. Entonces este valor tiende a que no dependía de h, ¿no? Entonces, ¿qué no? ¿Sale? Tiende a 0 y por lo tanto k, pues entonces k tiende a 0, ¿no? Cuando h se va a 0. Ya la hice, es lo que necesitaba, ¿no? Si h tiende a 0, k tiende a 0. ¿Sale? Y entonces lo escribo así. F de g de x más k. Y ahora sí es el incremento el que se está yendo a 0, ¿no? Que es cómo lo sé medir, precisamente. Cosa que no podía ver acá claramente. ¿Vale? Y esto es este k por... ¿Y este k quién es? Esto es g de x más h menos g de x. Ojo, esta diferencia se va a 0, pero ya cuando lo divido entre h, no se va a 0. ¿A qué se va? Bueno, entonces primero esta. Si h tiende a 0, si h tiende a 0, entonces k tiende a 0. ¿Y esto quién es? Esto es la derivada de f, evaluada en g de x, por... ¿Y quién es? Es la derivada Derivada de G. de g, exactamente. ¿Vale? Por eso se sigue este truco, ¿no? Este truquito. Multiplicar y dividir entre este incremento, ¿no? Este incremento es bastante ingenioso, ¿vale? Directamente no puedo, ¿no? No sé hacerlo. ¿Por qué? Porque aquí estoy midiendo el cambio en el argumento, pero que no cae, o bueno, no se ve directamente sobre f, ¿no? Entonces, defino el incremento k como la diferencia entre g de x más h menos g de x, ¿vale? Entonces, g de x más h aquí lo sustituyo y queda como g de x más k, y entonces ya tiene la otra forma, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué necesito? Multiplicar y dividir por k, que es este incremento que yo definí, ¿sale? Y ahora sí. Lo vuelvo a escribir por definición. Mi definición acá, ¿cómo lo declaré? Más que definición es cómo lo declaré, ¿no? Como en los programas de computación hay que declarar las variables. Esta es una variable. Para no escribir tanto, la escribí variable, pero la reescribo aquí, ¿no? Y entonces tiene una forma bien conocida, ¿no? Bastante manipulable, porque g era diferenciable, ¿vale? Y esta también es diferenciable en g de x, fue la condición que pedí, que tenía que ser derivable en ese punto, ¿vale? Ya está. Entonces ya nada más me falta ver que cuando h tiende a 0, ojo, h es sobre el que voy buscando el límite, ¿no? Cuando se va a 0, entonces ver qué le pasa acá. Pero pues, como k mide este incremento, que nada más es cuando varía h, si hago tender h a 0, pues esto es continuidad, se va a 0, y pues entonces k tiende a 0, ¿sale? Y pues ya está. Entonces resulta que el incremento que le estoy midiendo a f se va a 0 también. Entonces cuando h tiende a 0, este incremento y se van a 0, que es lo que yo sé medir, o sé cuánto vale, que es la derivada de f, ¿no? En este punto, en g de x. Por eso se tiene que evaluar, ¿no? En ese punto. ¿Vale? Y ahí está, ¿no? La justificación de la fórmula. Y pues ya les había mostrado un ejemplo. Vamos con otro. Digamos, tangente a la 5 pues de x, ¿no? Es una composición de funciones, ¿no? F de x
es polinomio de una trigonométrica, ¿no? Entonces f' de x es bajo la potencia, ya saben, 5 por tangente, aquí 5 menos 1, 4 de x, por la derivada de lo que está aquí, ¿no? Esto es como si tuviera así, tangente de x a la 5, ¿no? Entonces, derivo esta grande, 5, bajo una potencia, cuarta, por la derivada de lo de adentro, que es ¿cuánto quedamos? Secante cuadrada, ¿no? ¿Vale? Y ahí está. Ujú. Es menos secante cuadrada, ¿no? No, secante. La derivada de cotangente es menos cosecante, es así. Pero Ah, la ok. de tangente es secante. Ujú. La que les dije, bueno, pues creo que ya, ¿no? Digamos, raíz cuadrada de seno. Pero aquí nada más estoy haciendo composición de 2, ¿no? ¿Qué pasa si hago de 3? Seno de 8x a la quinta menos 3x. Entonces, si esto es g de x, pues es una doble composición, no importa. La miro como, pues como seno de 8x a la 5 menos 3x y todo a la 1/2, ¿no? No hemos hecho esta prueba, ¿no? Pero funciona igual que con las potencias. Entonces g', ¿quién es? Bajo la potencia es 1/2 de la función toda, 8x a la 5 menos 3x a la potencia sería 1/2 menos 1, bueno, lo escribo todo, ¿no? 1/2 menos 1, por la derivada de seno, es coseno de 8x a la 5 menos 3x, por la derivada de lo de adentro, que sería 40x a la cuarta menos 3. Está, ¿no? Es todo eso. Ya nada más simplifico. Aquí es bueno, pues 1/2, 1/2. Lo escribo hasta acá. Y de hecho me quedaría así, ¿no? 40x a la cuarta menos 3 por coseno de 8x a la 5 menos 3x sobre. ¿Y por qué? Porque 1/2 menos 1 da menos 1/2. Entonces esto es raíz cuadrada de seno de 8x a la 5 menos 3x, ¿no? Escribiría cotangente, pero sería raíz cuadrada de cotangente por raíz cuadrada de coseno. Mucho rollo, ¿no? Pero ya está. ¿Cómo ven? Con los ojos, profe. Entonces vean cómo... Profe, entonces, Mande. ¿Cómo? X, o que sé, una función X al cubo puede ser una regla de la cadena, porque estás haciendo, o sea, el exponente, No, esta es directa, ¿no? La de un polinomio. Ya que pero ya se como- podría ver como una regla de la cadena, siendo No, porque la potencia ya es directa sobre X. es que me dio duda por la primera que hizo de tangente de quinta de X, Ujú. de por qué, no, ya vi. Ajá, No, ajá. esta sí es, ¿no? Esta es, piensa g de x igual a x a la 5, h de x igual a tangente de x, ¿no? ¿Quién es esto? F es g compuesta con h, ¿no? De x. Sí, 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 sí. Entonces g compuesta, evaluada en h de x, ¿no? H de x es tangente y g de x lo elevas a la 5, ¿no? A ver, 5. Ujú, ¿sale? A ver. Y esta no, esta es directa, ¿no? Ujú. Es que era mi duda porque la podría Sí. ver como está compuesta con, bueno, la función 1 está compuesta con x de cubo, ¿no? Pero pues, ajá. No. Pero sí, ya la entendí, Ujú. Muy bien, voy a quitarla. Y otra vez, ¿no? Unos ejercicios, calcula las derivadas. De las funciones siguientes. A ver, 1, f de x igual a ver, una
de veras, ¿no? Cosecante al cubo de x, ¿no? 2 g de x igual a seno de x cuadrada más 1. 3 h de x igual a x más 1 entre x menos. Dale con esas. 5 minutitos. Me silencio. Dos, ¿no? Entonces se me va con este 2 y que me queda, esto es igual a x más 1, bueno, entre x menos 1, todo a la menos 1 medio por 1 sobre x menos 1 al cuadrado, ¿no? G' de x es que la derivada de seno es coseno de x, bueno, coseno de raíz cuadrada de x cuadrado más 1, por la derivada de esta, ¿no? Que es 1 medio por x cuadrada más 1 a la menos 1 medio, por la derivada de lo de adentro, que es 2x, ¿no? Si simplifico, esto se va el 2, va para abajo, y esto es x por coseno de raíz cuadrada de x cuadrada más 1, y todo dividido entre raíz, ¿no? De x cuadrada más 1. ¿Vale? Profe, que en el H no es menos 2. ¿Cómo? En el H es menos 2, ¿no? ¿En dónde? Ah, entonces me queda negativo, ¿verdad? Sí. Ajá, Ujú. menos 2, ¿no? Menos 1 es menos 2. Ok, sí, gracias. Muy bien. Pues así está, chavos. Entonces, continuamos con clase el próximo martes y el jueves su examencito, ¿no? Aquí la dejamos. ¿Sale? Pues sí. Profe, Cuídense ¿cuántos Sale, mucho. profe. tienen en el examen? Nos vemos el jueves, ¿sale? Profe, Mande. ¿cuántos Pues, problemas vienen en el examen? No, todavía no los tengo. No, está Estoy bien. tranquilo. jueves de esta semana, ¿no? Sí, pasado mañana. ¿Sale?